Muy buenas noches para todos. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan correctamente? Sean tan amables. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Sean todos y cada uno de ustedes a la sesión de hoy. ¿Listo? Muchas gracias por continuar aquí con nosotros. ¿Listo? Vale, muy bien. Les ruego el favor que me regalen un minuto y ya estoy con ustedes, ¿vale? Les agradezco inmensamente. En un minuto y ya estoy con ustedes. Bien, muchísimas gracias, mis estimados estudiantes. Entonces vamos a continuar con la sesión de hoy. ¿Listo? Bueno, el día de ayer habíamos avanzado, ¿sí? El día de ayer habíamos avanzado hasta o habíamos visto la definición ¿de qué? De parte, perdón, de procesos, habíamos visto la definición de sistema de gestión, la definición de procesos, comprendido el tema de las necesidades y expectativas, las entradas, las salidas y demás. Y ahora vamos a continuar en la definición de producto y servicio y ahora vamos a continuar con el resto de elementos o con el resto de la presentación de los demás elementos que componen un sistema de gestión. Pero antes de continuar, les quiero comentar lo siguiente. Resulta que en el año anterior, ¿cierto? Perdón, durante 5 años, yo llevé a cabo una investigación, ¿sí? Es decir, yo llevé a cabo un proceso de investigación académica en donde tuve la oportunidad de interactuar con muchos colegas que son profesionales o se dedican a la auditoría de sistemas de gestión y también a la dirección y gerencia de los mismos. ¿Por qué razón llevé a cabo esta investigación? Porque resulta, ¿sí? Porque resulta que en materia de auditoría, todos los auditores tienen un talón de Aquiles. ¿Y cuál es el talón de Aquiles? El talón de Aquiles es el siguiente. Todo auditor, cuando realiza una auditoría, ¿cierto? Tiene que presentar, sustentar y o argumentar los resultados que genera el ejercicio de auditoría. Correcto, Nías, exactamente. Bien. Eso significa que los auditores tenemos que aprender a redactar, a presentar formalmente
los resultados que se puedan materializar de una auditoría y también aprenderlos a argumentar. Entonces, en ese orden de ideas, aquí les tenemos para ustedes el siguiente obsequio. Ese obsequio está compartido en el repositorio digital o en la carpeta donde aparecen todos los documentos que les mostré a ustedes el día de ayer. ¿Listo? Entonces, permítanme, por favor, y ya les muestro el obsequio que tenemos para todos ustedes. ¿Listo? Y aquí la tenemos. Bien. ¿Me confirman, por favor, sean tan amables, si están observando lo que les comparto en pantalla? ¿Listo? ¿Todos la ven? Listo. Ok. Esta es la guía práctica de generación de hallazgos. Esta guía práctica es la que nosotros vamos a tener en cuenta al momento de hablar acerca del ejercicio de auditoría. Y esta es la guía definitiva, ¿sí? Esta es la guía definitiva para que los auditores aprendan a redactar o ustedes aprendan a redactar y argumentar, ¿cierto? Los hallazgos de una auditoría o los resultados de una auditoría. ¿Listo? Entonces, esta guía es una publicación que salió a la luz el año pasado, ¿listo? Sale a la luz el año pasado, ¿de acuerdo? Y obviamente está actualizada a la fecha o se encuentra actualizada a la fecha, ¿listo? En donde ustedes van a encontrar, ¿cierto? Básicamente 5 capítulos muy sencillos, ¿cierto? En donde van a encontrar, por ejemplo, las consideraciones que debemos tener en cuenta para recopilar y verificar que la información que estamos obteniendo en una auditoría sea confiable, verídica, real y demás. Y también ustedes en el último capítulo van a encontrar los criterios que pueden utilizar para redactar y argumentar los hallazgos de una auditoría. ¿Qué es un hallazgo de una auditoría? Los resultados que se generan a partir de una auditoría. Y los hallazgos pueden ser tanto positivos como negativos. ¿Listo? Quiero que invitarlos a todos ustedes que desliguen el término hallazgo a un resultado negativo. Los hallazgos pueden ser tanto positivos como negativos. Entonces, como les estaba diciendo a ustedes, en una auditoría se pueden generar resultados tanto positivos como negativos. Y eso se les conoce como hallazgos de auditoría. ¿Bien? Ahora, como ustedes pueden también, como van a apreciar cuando descarguen el documento, ustedes van a encontrar ejercicios, ustedes van a encontrar ejemplos de cómo se deben redactar y argumentar correctamente los hallazgos de auditoría, ¿vale? Entonces, este documento lo encuentran ustedes disponibles en el material de trabajo que se les va a compartir a ustedes. ¿Les quedó esto claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bien. Ok. Entonces, como les decía, este documento o esta publicación es para ustedes y la van a encontrar ahí en la carpeta, ¿listo? En el repositorio digital. Bueno, vamos a seguir por acá. Bien. Continuando entonces con los elementos que hace parte de un sistema de gestión, vamos a seguir con los clientes y otras partes interesadas. ¿Listo? Como ustedes bien saben, independientemente de la actividad económica a la que se dedique la organización, generan bienes y servicios, ¿sí? Esos bienes y servicios van dirigidos a unas personas u organizaciones que técnicamente se les conoce como clientes, ¿bien? Es decir, quienes van a consumir los productos y servicios que genera una organización, ¿de acuerdo?
Por lo tanto, las normas internacionales a nosotros aquí nos presentan la definición de cliente. ¿Listo? Y es la siguiente. Cliente es una persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un servicio destinado a esa persona u organización o requerido por ello. Es decir, un cliente será o puede ser aquella persona u organización que pretenda o que busque la adquisición de algún bien o servicio basándose en sus necesidades y expectativas, ¿de acuerdo? En donde la organización pretende o busca satisfacer esas necesidades y expectativas precisamente a través de ese producto o ese servicio. Porque recuerden ustedes que las entradas para todos los procesos de una organización son las necesidades y expectativas precisamente de los clientes, por ejemplo, en donde las empresas van a transformar esas necesidades y expectativas en productos y servicios capaces de lograr la conformidad y satisfacción de dichas necesidades y expectativas. Lo que les acabo de decir les quedó claro, me confirman, por favor, sean tan amables. ¿Listo? Pareciera que el concepto no aplica al cliente interno. Alice, lo que pasa es que en este caso los clientes estamos hablando precisamente de los consumidores de bienes y servicios. ¿De acuerdo? En este caso estaríamos hablando de los consumidores de bienes y servicios. ¿Bien? Ok. Bueno. Y luego tenemos la otra definición que es partes interesadas. ¿Listo? Atentos y atentas, por favor. ¿Qué es una parte interesada? Y este es un concepto que vamos a estar revisando a lo largo y a lo ancho de nuestro proceso de capacitación y formación. ¿Bien? ¿Qué es una parte interesada? Una parte interesada, técnicamente, como lo definen las normas internacionales, es de la siguiente manera. Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad. Les voy a colocar el siguiente ejemplo. Ustedes, para la Corporación Internacional Líderes de Latinoamérica, son considerados como una parte interesada. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos generar en ustedes efectos positivos o negativos, por ejemplo, a través del desarrollo de los programas de capacitación y formación que precisamente ofrece esta organización. Bien. Quiere decir que ustedes para la Corporación Internacional Líderes de Latinoamérica se convierten o son o los asumimos como una parte interesada, ya que a través del staff administrativo, perdón, a través del staff o equipo de instructores, la corporación les puede generar a ustedes eh, una afectación positiva o negativa. Es decir, ustedes se pueden llevar una imagen positiva o negativa de nosotros, los instructores de la corporación. Por lo tanto, ustedes hacia la corporación se convierten en partes interesadas. Además, ¿por qué también ustedes se convierten en partes interesadas para la corporación? Porque resulta que ustedes tienen la posibilidad de percibirse o declararse como afectados. ¿Qué significa percibirse como afectados? Es dar aviso con suficiente antelación de los efectos que podrían causar, o en este caso, podría causar la corporación en cada uno de ustedes. Les pongo el siguiente ejemplo. Supóngase que terminamos la sesión, esta sesión, y ustedes se dirigen hacia el coordinador del evento o se dirigen hacia nuestro compañero Edgar y le pueden decir lo siguiente, miren, es que yo sé que apenas vamos en la tercera sesión, apenas vamos en el tercer día de capacitación y la verdad no le hemos entendido nada al profesor Mario. Entonces, por favor, hablen con él, comuníquense con él y háganle saber
que no solo yo, sino varios compañeros no le estamos entendiendo nada, porque él utiliza un lenguaje muy complejo, es una persona que no tiene como, no es claro en los conceptos, se dedica solo a leer las diapositivas y eso hace que nos confunda o nos distraiga. Entonces, es para que por favor hable con el profesor Mario, ya que no solo yo, sino otros compañeros podríamos retirarnos del evento. Ese podríamos retirarnos del evento es cuando ustedes están percibiendo afectados, es decir, ustedes le están informando a la Corporación Internacional Líderes de Latinoamérica lo que podría pasar con respecto a las afectaciones que podamos generar en cada uno de ustedes. ¿Listo? La definición se refiere a la afectación, tiene una connotación negativa, es decir, las personas que pueden verse afectadas por el sistema de gestión. Alice, ya se los dije, la afectación no tiene una connotación meramente negativa. Las afectaciones pueden ser tanto positivas como negativas, porque ustedes perfectamente pueden manifestarse de una forma absolutamente distinta a la que les acabo de decir. Es decir, ustedes pueden perfectamente informarle a nuestro compañero Edgar que a pesar de que estamos en la tercera sesión, ustedes le han entendido al profesor Mario, han comprendido todo lo que dice, el profesor Mario se sabe hacer entender hacia todo el auditorio y por lo tanto no solo tú, sino cualquier otro compañero van a ir o podría ir hasta el final del evento, siempre y cuando yo mantenga ese mismo desempeño. Entonces, en ese caso, ustedes están informando, ustedes estarían reportando una afectación positiva. Me hice entender, Alice, y para todos me confirma, por favor. ¿Sí? Entonces, esa situación, la que les acabo de explicar a ustedes, es la que los convierte en partes interesadas para la Corporación Internacional Líderes de Latinoamérica. Bien. Ahora, no solo los usuarios de bienes y servicios, ¿de acuerdo? No solo los usuarios de bienes y servicios se consideran partes interesadas. Los proveedores de la organización también son conocidos como partes interesadas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los proveedores tienen necesidades y expectativas, como se los expliqué a ustedes ayer, lo cual hace que las organizaciones, al entender y al identificar y comprender claramente esas necesidades y expectativas, el accionar o el actuar de su organización podría o tendría la posibilidad de generar efectos positivos o negativos hacia su percepción. Lo mismo sucede con los trabajadores, con los colaboradores de la organización. Es exactamente igual. Se asumen como partes interesadas porque cada trabajador tiene necesidades y expectativas. Y por lo tanto, a través del accionar de la empresa o a través del desarrollo normal de la actividad económica a la que se dedica la organización, esas necesidades y expectativas se podrían cumplir o no. Y por lo tanto, tienen la posibilidad de generar una afectación tanto positiva como negativa para los colaboradores de la organización. Quiere decir que los clientes también son considerados como partes interesadas. ¿Me hice entender? ¿Me confirma, por favor? ¿Listo? Los clientes no se asumirían en un sistema de gestión, es decir, los clientes deben asumirse como partes interesadas al sistema de gestión. ¿Cuáles son las partes interesadas o stakeholders, como también se les conoce, con los que normalmente una organización interactúa? Por ejemplo, interactúa con los usuarios o los consumidores de bienes y servicios, interactúa con sus colaboradores o con sus equipos de trabajo, interactúa con los proveedores, interactúa con los organismos de control o autoridades competentes, interactúa inclusive con los mismos miembros de la alta dirección, interactúa con la comunidad en general, interactúa o podría interactuar con los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Les quedó claro, mis estimados estudiantes, la definición de parte interesada? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Según la RAE, afectar es menoscabar, perjudicar, dañar, estropear. No existe afectación positiva. Mi querida Alex, repito, a la luz
de las normas internacionales, la afectación puede ser positiva o negativa. Yo se los voy a mostrar a ustedes cuando empecemos a revisar las normas internacionales. Me hice entender, Alice, y para todos, me confirman, por favor. ¿Sí? Ok. Bueno, continuemos, mis queridos estudiantes. Listo. Otro de los elementos, ¿sí? Otro de los elementos que hacen parte de un sistema de gestión, obviamente, como cualquier otro proyecto, ¿cierto? Como cualquier otro proyecto, necesitan recursos. ¿Listo? Por lo tanto, como cualquier otra organización o como cualquier otro proyecto, las empresas, para lograr que sus sistemas de gestión funcionen, es necesario garantizar la disponibilidad de recursos. Pero eso no significa que se tengan que hacer inversiones exageradas para obtener o garantizar la disponibilidad de los recursos en un sistema de gestión. Es decir, los mismos recursos o con los mismos recursos con los que la organización opera, con esos mismos recursos se pone en marcha un sistema de gestión. Observen ustedes aquí, las personas o el capital humano que hacen parte de una organización perfectamente se pueden incorporar al sistema de gestión. Como ustedes lo ven en pantalla, los recursos humanos son los trabajadores que operan los procesos o son los encargados de poner en marcha los procesos. Por lo tanto, las personas que hacen parte de una organización también se pueden incorporar a un proceso, perdón, se pueden incorporar como un recurso valiosísimo dentro de un sistema de gestión. ¿De acuerdo? También en toda organización, por ejemplo, se necesitan de recursos de infraestructura. Estamos hablando de las edificaciones o de los lugares abiertos o cerrados en donde se ejecutan las operaciones o los procesos. Estamos hablando de la maquinaria, equipo, herramienta, vehículos, aparatos, sistemas de información, etcétera, etcétera, ¿sí? Que se utilizan para llevar a cabo el accionar de una organización o para llevar a cabo la actividad económica a la que se dedica una organización. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que dentro de un sistema de gestión, los recursos de infraestructura también se pueden utilizar o se pueden disponer para llevar a cabo o materializar este proyecto. Bien. También en toda organización hay materiales, es decir, los procesos y las personas interactúan con materias primas, insumos, información y obviamente todos esos materiales son utilizados para la generación de bienes y servicios. Eso quiere decir que esos materiales también van a ser parte del sistema de gestión o van a ser parte de la operación o funcionamiento de un sistema de gestión. ¿De acuerdo? Y también es importante tener en cuenta el capital económico, que es imprescindible para obviamente adquirir otros recursos y también poner en marcha el proyecto. Obviamente es factible que en cualquier momento el sistema de gestión necesite recursos, de ciertos recursos económicos para poderse materializar. Pero esto no significa que se tengan que hacer o invertir grandes cantidades de dinero como contrariamente se piensa en el común para materializar un sistema de gestión, de ninguna manera, ¿sí? Y esto también se los quiero dejar supremamente claro. Las empresas que toman la decisión de implementar sistemas de gestión, o por ejemplo, el ejercicio que yo hago con las empresas que me piden que las asesore para administrar sus sistemas de gestión, lo primero que yo les digo es que la inversión que van a realizar en materia económica ya, digamos, la tienen ejecutada. ¿Por qué? Porque vamos a implementar el sistema de gestión con los mismos colaboradores de la organización, con los mismos recursos de infraestructura, con los mismos materiales que se utilizan en la empresa y obviamente habrán ciertos recursos o habrán ciertas inversiones muy pequeñas en comparación con el resto de recursos que se tengan que realizar para poner en marcha el sistema de gestión. Pero ya el 90 o 95% de los recursos ya los tiene una empresa para materializar un sistema de gestión. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor?
¿Listo? Bueno, muy bien. Listo. Vamos entonces a continuar. Y atentos y atentas que hay otro recurso que también es muy valioso, obviamente sin restarle importancia a los demás elementos que tenemos en todo sistema de gestión, que son los conocimientos, es decir, el famoso saber hacer o el know-how de una empresa. Ese saber hacer o el know-how de una organización es el que le permite a las empresas establecer métodos de trabajo y criterios de actuación. Cuando yo les hablo o les menciono métodos de trabajo y criterios de actuación, hacen referencia precisamente a el establecimiento del orden y jerarquía en las que se tienen que ejecutar las tareas y actividades. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que se puedan materializar o se puedan generar las salidas planificadas en cada proceso. Me explico con el siguiente ejemplo. O vamos a colocar una situación muy sencilla. ¿Cuál creen ustedes que serían las salidas o cuál creen ustedes que serían los resultados que deberían generar un proceso de compras, por ejemplo? ¿Cuál creen ustedes que deberían ser los resultados o las salidas que debería generar un proceso de compras o de gestión de compras? ¿Cuál creen ustedes? Estoy hablando de una organización en general. ¿Cuál creen ustedes? Facturas, no, Damaris. No serían las facturas. Un insumo, pero ¿de qué tipo? ¿Con qué características? Un producto de calidad. Ok, Pablo, ¿estamos de acuerdo? Sí, señor. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? ¿Cuál creen ustedes que serían los resultados o salidas que debería generar un proceso de compras? Materias primas, pero ¿de qué características o con qué características? ¿Ponías un bolso? No, mire, capital de trabajo tampoco, mi querido Andrés. Mire, un proceso de compras o los resultados de un proceso de compras debería garantizar que todos los productos y servicios que adquiera la organización cumplan con las necesidades y expectativas de la empresa al respecto. Es decir, si estamos en una organización que fabrica muebles de madera, ¿sí? La idea es que todos los materiales, es decir, materias primas, insumos, herramientas, equipos, etcétera, etcétera, todo lo que se adquiera para llevar a cabo la actividad económica cumpla con las necesidades y expectativas de la organización al respecto. ¿De acuerdo? Ese debería ser el resultado que generaría o debería generar un proceso de compras. Garantizar que la adquisición de bienes y servicios o todos los bienes y servicios adquiridos por la organización cumplan las necesidades y expectativas de la empresa. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Entonces, para poder cumplir con esa salida o poder generar esa salida, normalmente las empresas documentan las tareas y actividades que se deben ejecutar para poder cumplir ese propósito o para poder cumplir esa salida. Es decir, las organizaciones formulan manuales, procedimientos instructivos, políticas, protocolos, reglamentos, etcétera, etcétera, que le explican a las personas el por qué, para qué, cómo, cuándo y dónde realizar las tareas y actividades que estratégicamente se han planificado para generar esas salidas. Y esa información contenida en esos documentos o esa información documentada
le va a permitir a la organización, a través de actividades de capacitación, formación y entrenamiento, generar, desarrollar y mejorar continuamente esos conocimientos. ¿De acuerdo? Entonces, los conocimientos que pueda generar la organización a partir de la formulación y documentación de métodos de trabajo y criterios de actuación son los que se van a convertir en las competencias que cada persona que haga parte de la organización tenga que adquirir, desarrollar y mejorar continuamente. Porque, para que ustedes lo sepan desde ya, toda persona que pretenda o la organización que pretenda implementar un sistema de gestión tiene que asegurarse de que sus equipos de trabajo, los colaboradores de la misma, adquieran, desarrollen y mejoren continuamente las competencias que exigen los sistemas de gestión para poderse involucrar, para poder participar activamente en la materialización de este proyecto. ¿Y cómo se pueden divulgar, cómo se pueden suministrar esos conocimientos y por ende la adquisición y desarrollo de competencias a través de la capacitación, formación y entrenamiento? Por eso los recursos se consideran como un recurso, los conocimientos, por esa razón los conocimientos se consideran como un recurso valiosísimo para cualquier organización, porque es el insumo para que las personas puedan adquirir, desarrollar y mejorar continuamente las competencias que exige el rol que ocupa en la organización y por ende las que ustedes más adelante van a ver que exigen los sistemas de gestión. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bueno, muy bien. Perfecto. Vamos a continuar. La estructura organizativa. ¿Todos están observando esa presentación? Sean tan amables de confirmarme, por favor. Donde dice estructura organizativa. ¿Sí? Bien. Básicamente, la estructura organizativa es otro de las garantías que debe asegurar la alta dirección para que todos se puedan comprometer dentro de un sistema de gestión. Es decir, la estructura administrativa hace referencia a las funciones, los roles, funciones, responsabilidades y autoridades que todos deben asumir en una organización. Eso se materializa o se puede visualizar de varias maneras. Por ejemplo, la estructura organizacional se puede construir, se puede determinar a través de la construcción del organigrama, en donde dentro de ese organigrama están definidos todos los roles desde los niveles de alta dirección hasta la base operativa de la empresa, pasando por los niveles de supervisión y coordinación o los roles de supervisión y coordinación y los roles directivos o ejecutivos, ¿cierto? En donde los miembros de la alta dirección tienen la absoluta libertad y autonomía de asignar los roles pertinentes para esa estructura organizacional. Por ejemplo, hay estructuras organizacionales que necesitan, según las necesidades de la propia empresa, necesitan de un gerente general y varias subgerencias. Y está bien. Como hay otras organizaciones que solamente consideran que con un gerente es más que suficiente. Y está bien. Hay otras organizaciones que manejan niveles de presidencia, vicepresidencias, gerencias, subgerencias, etcétera, etcétera. Y está bien. Como hay otras organizaciones que simplemente pueden manejar un gerente, un subgerente y directores. Y también está bien. Esto significa que los miembros, que las organizaciones tienen la absoluta libertad de construir esa estructura organizacional y establecer o nombrar o identificar los roles que harán parte en esa estructura organizativa y la jerarquía o niveles de autoridad que va a tener cada rol dentro de esa estructura organizativa. Todo dependerá de las necesidades y expectativas que tenga la organización alrededor de la coordinación, la programación, la coordinación y el control de la ejecución de tareas y actividades.
¿Listo? ¿Qué metodología usar para convencer al personal para involucrarlo en el desarrollo del sistema de gestión? Eso suele encontrarse con personas que eso es un trabajo adicional. No, Rolando, lo que pasa es que, miren, ¿cuál es el error que cometen las empresas bueno, no todas, ¿no? Por supuesto que no. ¿Cuál es un error común que uno ve en las empresas que pretenden implementar un sistema de gestión? Es que pretenden implementar el sistema de gestión a la fuerza, pretenden implementarlo de manera autoritaria, como se les estaba explicando ayer, con el ejemplo que les colocaba precisamente ayer. O sea, les estaba colocando ustedes como ejemplo que suponiendo que todos hacemos parte de una empresa y mañana de repente los miembros de la alta dirección dicen que a partir de mañana vamos a implementar el sistema de gestión ambiental articulado a través de la norma ISO 14001. Por lo tanto, nosotros estamos obligados a identificar los aspectos e impactos ambientales que genera cada proceso, teniendo claro el pensamiento basado en riesgos y ciclo de vida de bienes y servicios para formular acciones que le permitan a la empresa mitigar, prevenir y mitigar los impactos y efectos que se generan al medio ambiente, fundamentalmente identificando las fuentes móviles o fijas de contaminación ambiental. Imagínense ustedes que unos miembros de la alta dirección den esa orden a un grupo o que le den una orden a un grupo de personas que jamás en su vida han escuchado eso, a personas que jamás en su vida han escuchado el término sistema de gestión. ¿Bien? Entonces, la metodología es muy sencilla. Si toda organización pretende implementar un sistema de gestión, lo primero que tienen que hacer es explicarles a las personas los conceptos, las definiciones y términos fundamentales de un sistema de gestión. ¿Ya? Explicarles qué es un sistema de gestión, eso para qué sirve, por qué la empresa lo quiere implementar, cuáles son los resultados que se esperan lograr y explicarles los términos y definiciones fundamentales, explicarles qué es una situación de riesgo, por ejemplo, explicarle qué es un proceso, cómo se compone un proceso, cuál es la dinámica de un proceso, explicarles a los equipos de trabajo, por ejemplo, en materia ambiental, qué es un aspecto ambiental, qué es un impacto ambiental, es decir, ubicar en espacio y tiempo a todos los colaboradores de la organización para que entiendan en dónde están parados, en qué tipo de organización están parados y qué tipo de proyecto pretende ejecutar la empresa. Eso es lo primero que tiene que hacer la organización. Y créanme que muchas personas van a poder entender lo que significa un sistema de gestión y van a poder involucrarse dentro del sistema de gestión. Porque otra cosa que debemos tener claro desde ya es que para que el sistema de gestión pueda funcionar, gracias a la participación de todos los colaboradores en la organización, a cada rol que ocupe una persona en esa estructura organizativa, hay que asignarle funciones y responsabilidades propias del sistema de gestión. ¿Ya? Porque como se los dije a ustedes al principio, obviamente los miembros de la alta dirección son los que tienen que liderar este proyecto, son los que tienen que garantizar las condiciones mínimas para que este proyecto se haga realidad. Pero la alta dirección, créame que no se va a ocupar de poner en marcha este proyecto. Los que tienen que asumir la puesta en marcha del proyecto son todos los colaboradores de la organización. Pero para poder lograr eso, hay que asignarle los roles, funciones, responsabilidades y niveles de jerarquía o autoridad que todos tienen en la organización, no solo en la estructura organizativa, valga la redundancia, sino también los roles, responsabilidades y autoridades que tienen dentro del sistema de gestión, para que sepan exactamente qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, por qué hacerlo y para qué hacerlo. Es decir, para que sepan con exactitud qué tipo de tareas y actividades tienen que asumir dentro del sistema de gestión y todos aporten a la implementación, mantenimiento y mejora continua un proyecto de estos. Me hice entender, Rolando, y para todos me confirman, por favor. De lo contrario, si los miembros de la alta dirección no hacen ese ejercicio de contextualización, obviamente van a generar resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque un sistema de gestión implica cambios en una empresa. Así de sencillo. Entonces, eso significa que probablemente las personas, al estar absolutamente descontextualizadas de las funciones, responsabilidades y autoridades,
o niveles de jerarquía que deben asumir dentro del sistema de gestión y los miembros de la alta dirección lo quieren imponer a la fuerza, obviamente es muy probable que se vaya a materializar cierto rechazo o simplemente los equipos o colaboradores de la organización no se involucren en el proyecto y sean los mismos colaboradores los que interfieran en el normal desarrollo del sistema de gestión, haciendo claramente que el sistema de gestión o la implementación del sistema de gestión empiece a tambalear, ¿sí? Entonces, ese sería una de las tantas metodologías que se les recomienda a los miembros de la alta dirección antes de implementar un sistema de gestión. La contextualización conceptual, normativa, procedimental, teórica de lo que pretende la organización llevar a cabo con el sistema de gestión, para que todos, repito e insisto, sepan exactamente el lugar que ocupan dentro de un sistema de gestión. ¿Me hice entender, muchachos? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bueno, muy bien, vale. Vamos a seguir. ¿Les quedó claro entonces este tema de la estructura organizativa? ¿Sí? ¿O alguien tiene inquietudes al respecto? ¿O alguien tiene preguntas alrededor de la estructura organizativa? ¿O todo esto les quedó claro? ¿Les quedó claro? Bien. Ok. Bueno, listo. Vamos a continuar. Tenemos los documentos. También son un recurso muy importante, ¿sí? Son un recurso muy importante para los sistemas de gestión, ¿vale? ¿Listo? Para que a ustedes les quede supremamente claro. Los documentos en todo sistema de gestión. Para poder comprender la importancia de los documentos dentro de un sistema de gestión, vamos a empezar estudiando varias definiciones. Bien, entonces, la primera definición es la relacionada con la información. ¿Qué es la información a la luz de las normas internacionales? La información dice que son los datos que poseen significado para la organización. ¿Qué significa eso? Los datos que poseen significado para una organización, simple y sencillamente, son aquellos datos que deben motivar a la organización a hacer algo al respecto. Me explico con los siguientes ejemplos. La cantidad de quejas, reclamos, denuncias que puedan generar los clientes de la organización, por ejemplo, se consideran como información. ¿Por qué razón? Porque esos datos tienen que motivar a la empresa a hacer algo al respecto. Tienen que llevar a los miembros de la alta dirección a hacer algo al respecto, a tomar decisiones al respecto, acciones o planes de acción, formulación de políticas, actualización de métodos de trabajo, la decisión que consideren pertinentes. ¿De acuerdo? Los registros y estadísticas de accidentalidad y ausentismo materializados en un periodo. Eso se considera como información porque esos datos tienen que motivar a la empresa a hacer algo al respecto, ¿cierto? Según la cantidad de accidentes de trabajo y según los resultados del ausentismo que causen los accidentes de trabajo, eso se considera como información porque tienen que motivar a la empresa a hacer algo al respecto. Formular estrategias, formular metodologías, reformular políticas, establecer objetivos, metas, mecanismos de evaluación, seguimiento, control al ausentismo y a la accidentalidad, etcétera, 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 lo que considere pertinente la organización. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que denominamos como información, datos que poseen significado para la empresa. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bueno, muy bien. Vale. Ahora, bien. Luego vamos con la definición de documento.
¿Cómo lo definen las normas internacionales? El término documento lo definen, ¿cierto? Lo definen de la siguiente manera: información y el medio en el que está contenido. Esta definición de documento se presenta con el ánimo de hacerles entender a las empresas que el papel, por ejemplo, no es el único modo de documentar un sistema de gestión. ¿Cómo se puede documentar un sistema de gestión? Se puede documentar a través de audios, porque los audios tienen datos que poseen significado para la organización. A través de fotografías, porque las fotografías pueden contener datos de interés para la organización. A través de un video, porque ese video puede contener datos que posean significado para la organización. A través de presentaciones de PowerPoint o diapositivas de PowerPoint, porque pueden contener datos de interés para la organización. A través de una base de datos en Excel, en donde se recopilen una serie de datos que posean significado para la organización, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, para que a ustedes les quede absolutamente claro, el papel o en hojas de papel no es el único modo de documentar sistemas de gestión. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Entonces, a nosotros, por ejemplo, en un ejercicio de auditoría, perfectamente nos pueden mostrar un sistema de gestión a través de documentos en Word, a través de documentos en PowerPoint, a través de registros en Excel, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Dado que las normas internacionales así lo contemplan, ¿de acuerdo? Así lo contemplan, que las empresas tengan la posibilidad de documentar su sistema de gestión de maneras alternativas al consumo de papel. Y obviamente esta definición se presenta con el ánimo de reducir el consumo de papel en las empresas, ¿de acuerdo? Dado que la definición es muy clara. La información, es decir, los datos que posean significado para la organización y el medio que lo contenga. Ahí no están hablando información y las hojas de papel que lo contengan o que la contengan, no. Es la información y el medio en el que esté contenida esa información. Repito, una fotografía, un video, un audio o una nota de audio, presentaciones en PowerPoint, formularios en Excel, en fin. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Muy bien. Ok, perfecto. Y por último, tenemos la definición de información documentada. ¿Qué es la información documentada? Dicen las normas internacionales que la información documentada es la información que una organización tiene que controlar y mantener y el medio que la contiene. Es decir, cuando se pone en marcha un sistema de gestión, permítame en un momento, por favor, un minuto. Cuando se pone en marcha un sistema de gestión o cuando se ejecuta un sistema de gestión, se van a generar muchos registros, ¿sí? Se van a generar muchísimos registros en cualquiera de los medios que les acabo de decir. Se pueden generar muchas fotografías, se pueden generar videos institucionales. Por ejemplo, una de las alternativas que están aplicando hoy en día las empresas en general es la utilización de videos institucionales. Por ejemplo, hay empresas que reemplazaron los procedimientos como tradicionalmente se presentan, ¿sí? A través de un archivo en Word que tiene 40, 50 páginas o más, lo convierten en videos institucionales de 10 o 15 minutos máximo, en donde de una manera muy didáctica, de una manera muy audiovisual, se les explica a las personas cómo ejecutar ciertas tareas y actividades. Eso es una propuesta. Obviamente, pues está absoluta decisión de la organización si adoptan ese tipo de estrategias, pero es posible hacerlo, ¿de acuerdo? Por ejemplo,
Para actividades que son muy técnicas, por ejemplo, nosotros, supóngase que nosotros hacemos parte de una empresa que presta los servicios de mantenimiento y reparación de automóviles, ¿sí? Pretender pretender explicar el desarmado y armado de un motor en un documento escrito que puede estar en hojas de papel o una presentación en PowerPoint o en un documento en Word, por ejemplo, podría resultar algo complejo para quienes lo van a leer. En cambio, en un procedimiento se explica de una manera muy didáctica y además muy visual el desarmado y armado de un motor. Y esto aumentaría la posibilidad de que quienes tengan o entren en contacto con el video les quede mucho más claro lo que se pretende explicar en ese procedimiento, por ponerles un ejemplo, ¿sí? Pero bueno, en fin, las empresas tienen la absoluta libertad y autonomía de decidir cuál es el medio en donde deseen soportar o en donde quieran soportar el establecimiento de sus métodos de trabajo y criterios de actuación. ¿Listo? Entonces, retomando a la definición de información documentada. Entonces, como les decía, los sistemas de gestión cuando se ponen en marcha van a generar muchos datos, van a generar muchos registros y por lo tanto la idea es establecer, formular e implementar las directrices pertinentes para precisamente administrar y controlar ese volumen de información documentada. Dado que esa información documentada, los miembros de la alta dirección la van a utilizar para tomar decisiones. Así de sencillo. Entonces se tienen que formular medidas que garanticen que esa información documentada está actualizada, es real, se ha obtenido de manera objetiva, es decir, se ha obtenido a través de procedimientos o la aplicación de métodos de trabajo y criterios de actuación, etcétera, 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 en donde esa información la utilizarán los miembros de la alta dirección para tomar decisiones con respecto al sistema de gestión. ¿De acuerdo? Entonces, los miembros de la alta dirección tienen la facultad, tienen la posibilidad, la autonomía de escoger la metodología que quieran, de escoger las estrategias que consideren pertinentes para administrar y controlar su información documentada o administrar y controlar la información documentada de su sistema de gestión. Además, dentro del contenido de las normas internacionales, en el capítulo 7 exactamente, en el estándar 7.5, por ejemplo, o en ese requisito 7.5, los miembros de la alta dirección, sí, bueno, las empresas en general tienen la posibilidad de formular o implementar los mecanismos para la administración y control de información documentada que consideren pertinentes. Con respecto a los documentos, ¿esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bueno, muy bien. Vamos por aquí avanzando y llegamos a la jerarquía de los documentos dentro de un sistema de gestión. ¿Están observando esa pirámide? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Bueno, muy bien. Perfecto. Lo que ustedes están observando en el costado izquierdo de sus pantallas es la jerarquía de los documentos de un sistema de gestión o la jerarquía de los documentos de los sistemas de gestión que nosotros vamos a estudiar, ¿vale? Entonces, en la cúspide de esa pirámide aparece la política de los sistemas de gestión. ¿Por qué aparece la política o por qué se considera la política como el documento más importante dentro de un sistema de gestión? La respuesta es muy sencilla. Porque dentro de la política se establecerán los principios rectores del sistema de gestión, es decir, las intenciones o los resultados que se esperan lograr para el sistema de gestión. Y eso se formula en términos de compromiso
de la alta dirección hacia el sistema de gestión. Es decir, la política la formulan los miembros de la alta dirección con el ánimo de que a todos les quede claro cuáles son los resultados que se esperan lograr y los principios que van a regir el funcionamiento del sistema de gestión. Y por lo tanto, los miembros de la alta dirección a través de esa política tienen que asegurar el cumplimiento de las mismas liderando el proyecto. Entonces, nosotros los auditores, por ejemplo, al momento de llevar a cabo una evaluación o una auditoría del sistema de gestión, nosotros debemos confirmar si en realidad la implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión cumplió o garantizó el cumplimiento de los principios rectores de la política de ese sistema de gestión. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? En ese orden de ideas, las normas internacionales les explican a las empresas cómo formular correctamente el texto de la política. O a las normas internacionales les explican a las organizaciones precisamente cuál es la estructura y contenido de la política de los sistemas de gestión. Eso quiere decir que si la organización va a implementar un sistema de gestión de calidad, debe existir la política de calidad. Si la organización va a implementar el sistema de gestión ambiental, tendrá que existir la política ambiental. Y lo mismo con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y lo mismo sucede con el sistema integrado de gestión. ¿Por qué? Porque un sistema integrado de gestión también es un sistema de gestión. Y por lo tanto, esa política tendrá que reunir las demás políticas o en la política integrada deberán incluirse los principios rectores de la gestión de la calidad, la gestión ambiental y la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en una sola política, dado que estamos hablando de un sistema de gestión. En este caso, estaríamos hablando de un sistema integrado de gestión. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Muy bien. Entonces, por esa razón, la política se convierte en el documento más importante para un sistema de gestión. Debajo de la política, en el orden de jerarquía de los documentos, viene el manual del sistema de gestión. Y atentos y atentas con lo que les voy a decir a continuación. Las normas internacionales que nosotros vamos a estudiar no exigen o no establecen como requisito obligatorio de cumplimiento que la empresa tenga un manual de su sistema de gestión. En las versiones anteriores de las normas internacionales, sí se exigía que la empresa contara con un manual del sistema de gestión. Ahora, las normas internacionales quitaron ese requisito, quitaron ese estándar, la obligatoriedad de contar con un manual de sistema de gestión. Pero, escuchen con atención lo que les voy a decir. Pero, a pesar de que ahora ya no es obligatorio contar con un manual del sistema de gestión, eso no significa que las empresas, por voluntad propia, quieran elaborar un manual de un sistema de gestión o de su sistema de gestión. Eso significa que el manual del sistema de gestión le permitirá a la organización describir las generalidades de su sistema de gestión. Y por eso, si la organización considera pertinente elaborar un manual de su sistema de gestión, por eso se ubica en segundo lugar o después de la política. ¿Por qué? Porque es un documento que puede utilizar la alta dirección como mecanismo de divulgación del sistema de gestión, para que todas las partes interesadas, tanto internas como externas, estén en contacto con el sistema de gestión. Porque el manual de un sistema de gestión, el que ustedes quieran, el sistema de gestión que ustedes quieran, permite la descripción o la presentación general del sistema de gestión. Y eso le permite a las organizaciones poder divulgar o poner a disposición esta información para que todas las partes interesadas estén en contacto con el sistema de gestión que precisamente describe ese manual. ¿Les quedó esto claro? ¿Me confirman, por favor?
¿Sí? ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Ahora, si nosotros como auditores nos encontramos en una empresa, ¿sí? Si nosotros como auditores nos encontramos en una empresa que tiene un manual de su sistema de gestión, nosotros perfectamente podremos auditar su contenido, más no el hecho de que tenga o no tenga un manual. Me explico. Nosotros como auditores no podemos exigir de entrada la elaboración de un manual, o nosotros como auditores al momento de llevar a cabo nuestra labor no le podemos exigir a la empresa dónde está el manual del sistema de gestión. ¿Por qué? Porque en ninguno o en ninguna de las normas internacionales existe algún requisito que exija la elaboración del manual del sistema de gestión. En ninguna norma, ni en la 9001, ni en la 14001, ni en la 45001, ni en ninguna de las normas que vamos a estudiar de manera complementaria los sistemas de gestión de interés para nosotros. En ninguna norma dice o establece que la empresa tenga que elaborar un manual de su sistema de gestión. Pero si tiene el manual de sistema de gestión, nosotros podemos evaluar es el contenido de ese manual, más no el hecho de que tenga, de que cuente o no cuente la empresa con un manual de un sistema, de su sistema de gestión. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Entonces, repito, nosotros no podemos llegar y decir, ¿dónde está el manual del sistema de gestión? No es que nosotros no tenemos manual del sistema de gestión. Ah, bueno, eso es una no conformidad. Eso no se puede hacer, porque sería un acto absolutamente arbitrario, un acto absolutamente improcedente, autoritario e impertinente para los intereses de un ejercicio de auditoría, ya que nosotros estaríamos pasando por encima de los estándares que establece una norma internacional y estaríamos pasando por encima de lo que en realidad necesita, perdón, lo que en realidad implica la evaluación de un sistema de gestión, en donde, repito e insisto, es absolutamente claro que no existe un estándar que obligue a la empresa a tener un manual de su sistema de gestión. Ahora, debajo del manual del sistema de gestión, en ese orden de jerarquía, tenemos el mapa de procesos. ¿Qué es el mapa de procesos? Es la representación gráfica de los procesos que harán parte del sistema de gestión. Y les voy a mostrar un ejemplo, porque más adelante les voy a explicar con mayor detalle qué es el mapa de procesos. Permítanme un momento, por favor, y ya se los muestro. También un segundo. Y ya les muestro un ejemplo de mapa de procesos. Un momento. Lo tenemos por acá. Acá lo tengo. Listo. Ahí está. Perfecto. ¿Me confirman todos, por favor, sean tan amables, si están observando lo que les comparto en pantalla? ¿Todos lo ven? Sí. Bien. Esto es lo que se conoce como mapa de procesos. Así, sencillito. Es una representación gráfica de todos los procesos que harán parte del sistema de gestión de acuerdo con unas categorías de procesos, procesos estratégicos, procesos misionales u operativos, procesos de soporte o apoyo, etcétera, etcétera. Y la interacción que se materializará en ese mapa de procesos o la interacción que se materializará dentro del sistema de gestión. ¿Listo? Entonces, como les acabo de decir, la explicación de cómo funciona y cómo se puede construir un mapa de procesos se les voy a dar más adelante. Entonces, este documento le permite a las empresas visibilizar o diagramar o representar gráficamente todos los procesos que harán parte del sistema de gestión y sus interacciones. Es lo que comúnmente se conoce como una radiografía del sistema de gestión, es decir,
Aquí, en este mapa de procesos, vamos a conocer cómo está compuesto el sistema de gestión a partir de los procesos establecidos, sus interacciones y la clasificación o la posición que tiene cada proceso dentro del sistema de gestión, para que cualquier persona, al visualizar esta representación gráfica, se haga una idea del tamaño del sistema de gestión que estaría implementando la organización. ¿Me hice entender? ¿Me confirma, por favor? De hecho, este es uno de los documentos que nosotros solicitamos como auditores, ¿sí? De hecho, este es uno de los documentos que nosotros, los auditores, solicitamos para llevar a cabo el debido proceso de contextualización. ¿En qué consiste el ejercicio de la contextualización para un auditor? Consiste en saber o tener ese primer contacto con la empresa que vamos a auditar o tener una idea del tipo de organización al que nos vamos a enfrentar y cómo podemos hacer esa diagramación o cómo podemos conocer precisamente ese primer contacto a través de la revisión del mapa de procesos. ¿Listo? Entonces, uno, dependiendo de la cantidad de procesos que haya incluido la organización dentro de su sistema de gestión, asimismo uno se puede hacer una idea de el volumen de operaciones, el volumen de tareas y actividades, de la complejidad o sencillez del sistema de gestión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, este documento le permite a las empresas hacer esa representación gráfica. ¿Listo? Miren, aquí está la parte de abajo. ¿Listo? Como les decía a ustedes, aquí más adelante les voy a explicar qué significa un mapa de procesos, cómo se puede, digamos, construir ese mapa de procesos y a qué hacemos referencia cuando hablamos de la clasificación o tipificación de los procesos dentro de ese mapa de procesos. ¿Listo? Bien. ¿Les quedó esto claro? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bueno, muy bien. Vale. Perfecto. Vamos a continuar. Como les decía, no se preocupen que más adelante, con muchísimo gusto, yo les explico ese mapa de procesos con lujo de detalles. Obviamente, cuando la organización ya ha definido los procesos, los ha representado gráficamente, ahora lo que viene a continuación es el establecimiento y documentación de los métodos de trabajo, es decir, la formulación de los procedimientos. Un procedimiento, básicamente, como se los he mencionado entre ayer y hoy, consiste en el establecimiento y documentación de los criterios de actuación que tiene que aplicar una empresa para lograr que sus procesos funcionen correctamente. Es allí donde se describen las tareas y actividades que se tienen que ejecutar, cómo se van a interrelacionar esas tareas y actividades entre sí, quiénes son los responsables de realizar esas tareas y actividades, cuáles son los recursos que se tienen que utilizar para la ejecución de esas actividades, cuáles son tal vez los tiempos y movimientos que se tengan que realizar para la ejecución de las tareas y actividades y de esa manera la organización pueda transmitirle a todos los colaboradores de la organización la manera en la que van a operar o en la manera en la que van a funcionar los procesos. Y recuerden, a través de estos conocimientos, perdón, a través de estos procedimientos, la organización va a poder generar y divulgar los conocimientos pertinentes para que todos aporten de manera activa a la ejecución o al funcionamiento y operación adecuada de los procesos según lo establecido en esos procedimientos o también conocidos como métodos de trabajo. ¿Listo? Bien. Debajo entonces de los métodos de trabajo tenemos, perdón, de los procedimientos tenemos otro tipo de documentos. ¿Cuáles serían esos otros documentos que se pueden utilizar dentro de un sistema de gestión?
formularios, matrices, planos, fichas técnicas, hojas de seguridad, otro tipo de manuales, etcétera, 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 que van a ayudar precisamente a complementar o van a colaborar en la divulgación, ¿cierto?, de los conocimientos para que todos los colaboradores de la empresa adquieran, desarrollen y mejoren continuamente las competencias que exige o demanda un sistema de gestión. Y observen ustedes lo que aparece en la base de la pirámide de jerarquía de los documentos. Observen ustedes lo que aparece en la base de toda esta pirámide, los registros. Los registros van a ser precisamente el resultado de generar la información documentada para que ésta sea utilizada como insumo por los miembros de la alta dirección para la toma de decisiones. Nada más y nada menos. Y por esa razón, los registros hacen parte o son los que soportan toda la pirámide de documentos o la jerarquía de documentos dentro de un sistema de gestión, dado que a través de los registros los miembros de la alta dirección van a tomar las decisiones pertinentes en relación con la implementación, mantenimiento y mejora continua de este proyecto. Esta pirámide, mis estimados estudiantes, ¿les quedó clara? ¿A todos? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Ok. ¿Alguien tiene una pregunta con respecto a lo que hemos revisado hasta ahora? Por favor. ¿Sí? Los objetivos, mi querido Rolando, los objetivos hacen parte integral de la política. A la luz de las normas internacionales, los objetivos se tienen que formular de acuerdo con lo establecido en la política. Entonces, de allí harán parte integral los objetivos, o la política, los objetivos, perdón, harán parte integral de la política también. ¿Listo? Pero la política es la que establece las directrices para la formulación de objetivos y metas también. Con mucho gusto, mi querido Rolando. Y como último elemento de los sistemas de gestión, precisamente tenemos las directrices generales de funcionamiento. Es decir, las políticas, las estrategias, objetivos y metas que se formulen alrededor de la implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión. Y esto es lo que en realidad le hace entender a todos los equipos de trabajo hacia dónde quiere ir la empresa con este proyecto. Y ese es otro de los errores, como les decía a ustedes, que cometen los miembros de la alta dirección cuando pretenden implementar sistemas de gestión. ¿Ya? En muchos casos, o dentro de los sistemas de gestión, no se tiene claridad acerca de hacia dónde quiere ir la empresa con este proyecto. Sí, todos los colaboradores van a decir muy bonito el proyecto, sí, muy maravilloso el sistema de gestión y todo lo que quieran, pero bueno, ¿ustedes a dónde quieren llegar con esto? O sea, ¿qué resultados quieren lograr? Muy bonita la gestión de la calidad, muy bonita la responsabilidad social empresarial, muy hermosa la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Sí, sí, perfecto, pero vengan ustedes, déjennos claro a todos qué es lo que quieren lograr, qué resultados quieren generar, a dónde quieren llegar con este proyecto. Y la forma más eficaz y sencilla de hacerlo es precisamente formulando y documentando, obviamente, la política del sistema de gestión y a partir de esa política se formulen los objetivos y metas. Porque recuerden ustedes que yo les había dicho ayer que cuando encontremos en las normas internacionales los términos resultados previstos o resultados esperados, es simplemente relacionarlos con o homologarlos con los objetivos y metas que la organización quiere lograr a través de su sistema de gestión. ¿Listo? Entonces, la forma más sencilla y la forma más eficaz de lograr comprometer a todos los equipos de trabajo alrededor del sistema de gestión es definiendo
lo que vamos a ver o lo que conocemos como los elementos del direccionamiento estratégico, políticas, objetivos, metas, estrategia que defina la empresa para el cumplimiento tanto de la política y objetivos y metas. Estas directrices generales deberían estar plasmadas en las actividades y tareas a realizar. No, Andrés, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de directrices generales es la política o la formulación de la política del sistema de gestión y los objetivos y metas del sistema de gestión. Obviamente, alrededor del cumplimiento de la política del sistema de gestión y objetivos y metas del mismo, se pueden formular otro tipo de directrices que aporten al cumplimiento de la política y objetivos y metas del sistema de gestión. En términos generales estoy hablando, ¿ya? Entonces, no es necesario plasmarlas en todas las tareas y actividades. Es decir, lo que se recomienda es más bien divulgárselos frecuentemente o periódicamente a los equipos de trabajo para que no pierdan de vista esas directrices. Bien. Y así se garantice la participación activa de todos los colaboradores en la organización. O que entre todos aporten precisamente al cumplimiento de esas directrices o de esos elementos del direccionamiento estratégico y de esa manera pues se logren los resultados esperados. Si ustedes buscan, por ejemplo, en otras bibliografías, ustedes, si buscan la definición de sistema de gestión con otros autores, van a encontrar lo siguiente. Ustedes van a encontrar que el sistema de gestión es el conjunto de tareas y actividades y políticas que se formulan para cumplir dichos objetivos y políticas. O dicho en otras palabras, los sistemas de gestión, como lo pueden presentar otras normas internacionales, ¿sí? Como lo pueden presentar otros autores, es que el sistema de gestión existe para soportar la política y objetivo del sistema de gestión. Es decir, que los sistemas de gestión existen para cumplir la política y los objetivos y metas formulados al respecto. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Ahora, miren, si nosotros nos ponemos a reflexionar con lo que les acabo de decir, es decir, que un sistema de gestión existe para soportar su política y objetivos y metas, tiene mucho sentido. Si la organización formula, ¿sí? Si la organización formula una política de calidad, por ejemplo, para garantizar el cumplimiento de esa política se tienen que formular tareas, actividades, procesos, interrelaciones, responsables, recursos, productos, servicios, etcétera, etcétera. Es decir, tienen que implementar un sistema de gestión. Y nosotros los auditores confirmar si el sistema de gestión alrededor de la política y los objetivos y metas formulados ha sido eficiente, eficaz y eficiente. ¿Por qué razón? La auditoría de un sistema de gestión busca confirmar, en primer lugar, que la organización, a través de ese sistema de gestión, cumplió a total cabalidad con los principios rectores establecidos en la política del sistema de gestión y por ende se cumplieron los objetivos y metas formulados alrededor de la política. Es ahí cuando nosotros decimos, si confirmamos eso, es ahí cuando nosotros decimos que el sistema de gestión ha sido eficaz. ¿Qué es la eficacia? La capacidad de cumplir los objetivos y metas que se proponen. Punto. Eso es ser eficaz, es cuando uno tiene la capacidad de cumplir con los objetivos y metas que se proponen. Así de sencillo. Ahora, ¿por qué nosotros los auditores también evaluamos la eficiencia de un sistema de gestión? La respuesta es muy sencilla, porque para poder cumplir con esos objetivos y metas y obviamente garantizar el cumplimiento de la política de los sistemas de gestión, hay que contar con recursos. Y ustedes lo vieron. Talent, capital humano, recursos de infraestructura, materiales, recursos económicos, conocimientos, entre otros, en donde nosotros debemos confirmar si la organización hizo un debido proceso de administración y control de esos recursos
y que gracias a esa administración y control de esos recursos, la empresa pudo cumplir sus objetivos y metas y por ende garantizó el cumplimiento de la política de ese sistema de gestión. ¿Qué significa la eficiencia? La eficiencia es la capacidad de administrar y controlar de manera eficaz los recursos disponibles para el cumplimiento de objetivos y metas. Así de sencillo. Quiere decir que nosotros los auditores estamos en la obligación de establecer si la empresa utilizó, controló y administró correctamente los recursos que puso a disposición para su sistema de gestión y por ende, se garantizó el cumplimiento de los objetivos y metas y la política formuladas alrededor de los sistemas de gestión. ¿Les quedó claro lo que les acabo de decir? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta con respecto a lo que les acabo de decir? Sean tan amables. ¿Todo esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor? Bueno, muy bien. Excelente. Vamos a continuar. Entonces, en resumidas cuentas, ¿sí? Nos ha quedado absolutamente claro que los sistemas de gestión no son estáticos. Es decir, los sistemas de gestión no son inmutables. Por el contrario, los sistemas de gestión son dinámicos. Se adaptan, se acoplan, se ajustan, se modifican a todos los cambios o circunstancias de cambio que se pudieron haber motivado por factores internos y externos. Porque para que a ustedes les quede totalmente claro, dentro y fuera de la organización se generan fenómenos o circunstancias que obligan a la empresa, ¿sí? Obligan a la organización a tenerlos en cuenta, dimensionar y calcular la magnitud de impacto de estos fenómenos internos y externos y cuáles son los cambios o los efectos que pueden generar interna y externamente en la organización. Entonces, eso significa que los sistemas de gestión también tienen que estar acoplados, tienen que estar perfectamente sincronizados con esos cambios para que evolucionen a la medida de esos cambios y le permitan a la empresa poder enfrentar esas circunstancias. ¿Listo? Entonces, repito, los sistemas de gestión no son estáticos, los sistemas de gestión no son inmutables, por el contrario, son muy dinámicos, cambian todo el tiempo. Bueno, todo el tiempo no. Hay que estar atentos, hay que estar monitoreando, evaluando y controlando todas las circunstancias de cambio que puedan motivar algún tipo de dinámica que obligue a la organización pues a ajustar y actualizar su sistema de gestión. Y para que les quede a ustedes totalmente claro, el eje fundamental o la columna vertebral de todo sistema de gestión serán los procesos. ¿De acuerdo? Y aquí voy a hacer una pequeña pausa para explicarles a ustedes qué es la cadena de valor. ¿Listo? Entonces, si me permiten un momento, por favor, voy a devolverme aquí nada más para explicarles la definición de cadena de valor, porque este concepto sí es extremadamente importante para todos nosotros. ¿Listo? Me devolví a la definición de proceso. ¿Están observando lo que les comparto en pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí. Bueno, muy bien. ¿Qué es la cadena de valor? ¿Listo? ¿Qué es lo que esto nos hará entender claramente o comprender la importancia de los procesos dentro de un sistema de gestión? ¿Listo? Según Michael Porter fue la persona que introdujo el concepto o fue quien propuso el concepto de cadena de valor. ¿Listo?
¿Qué es la cadena de valor? Según este autor, dice que una organización es una cadena. Es decir, el accionar de una empresa es similar a los eslabones que hacen parte de una cadena, ¿de acuerdo? Que a través de una serie de etapas o fases va agregando valor para sus clientes y grupos de interés o partes interesadas. ¿Listo? De esta manera crea y sostiene su ventaja competitiva y en consecuencia produce más rentabilidad para la empresa. ¿Qué significa o todo lo que les acabo de leer traducido al castellano, eso qué significa? Significa lo siguiente. La cadena de valor hace referencia al orden jerárquico, estratégico y sistemático que le otorgan las empresas a sus procesos para llevar a cabo su actividad económica. Y les voy a mostrar el siguiente ejemplo. Permítanme un momento, por favor. Dame unos segundos y ya les muestro un ejemplo de cadena de valor. Permítanme unos segundos, sean tan amables. Y ya se los muestro. Bueno, muy bien. Ahí lo tenemos. ¿Me confirman, por favor, sean tan amables, si están observando lo que les comparto en pantalla? Sí, todos lo están observando. ¿Me confirman, por favor? Bueno, muy bien. Miren, esta podría ser la cadena de valor de una empresa. En este caso, una empresa que fabrica y produce vehículos, por ponerles un ejemplo. ¿Sí? A esta cadena de valor le podrían faltar procesos, pero lo hago con el ánimo de ilustrarlos a ustedes de cómo las empresas pueden elaborar cadenas de valor. ¿Listo? Entonces, y además pueden utilizarse muchos métodos. Por ejemplo, este se basó fundamentalmente en el diagrama de Chicago, pero pueden utilizar el método que quieran, no hay ningún problema. Entonces, la cadena de valor, como se los acabo de mencionar, es el orden lógico, perdón, es el orden jerárquico, estratégico y sistemático que le otorgan las empresas a sus procesos para transformar las entradas en salidas. ¿Listo? Y de esa forma garantizar la conformidad y satisfacción de esas necesidades y expectativas identificadas como entradas. Les coloco un ejemplo, el que ustedes ven ahí en pantalla. Supóngase que la empresa esta cadena de valor podría ser de la marca de vehículos que ustedes quieran, ¿cierto? Y esta empresa llevó a cabo un estudio de mercado, perdón, esta empresa llevó a cabo un estudio de mercado y encontró lo siguiente. Necesidades y expectativas con respecto a la adquisición de un automóvil que sea seguro, que cuente, que sea potente, que sea veloz, que sea cómodo, que sea un vehículo familiar y además de alto rendimiento. Cuando nosotros hablamos de alto rendimiento en términos automotrices, o en el mercado automotriz, hace referencia a la relación de consumo de combustible por galón o por litro versus distancia recorrida, sea la más óptima. ¿Listo? A eso hacemos referencia cuando hablamos de un vehículo de alto rendimiento. Repito, el vehículo de alto rendimiento o el concepto de alto rendimiento en el sector automotriz hace referencia a la relación que existe entre consumo de combustible, ya sea en galones o en litros, versus la distancia recorrida. La idea es que esa relación sea la más óptima y favorable para los usuarios de los vehículos. Esto dependiendo del motor, del cilindraje del motor,
de la potencia, de la velocidad que se quiera desarrollar, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, entonces, supóngase que esta empresa realizó este estudio de mercado y encontró las necesidades y expectativas relacionadas allí. Por lo tanto, al tener en cuenta esas necesidades y expectativas, inmediatamente la empresa puede identificar cuáles son las salidas. Es decir, al conocer las necesidades y expectativas de sus partes interesadas, inmediatamente va a poder saber lo que tendrá que entregar o generar, bien sea un producto o un servicio, para poder cumplir esas necesidades y expectativas. En este caso, ¿cuáles son las salidas que debe generar la organización para cumplir a total conformidad y satisfacción con esas entradas? Pues un vehículo que cumpla con esos requisitos, así de sencillo. Ahora, lo que viene es establecer el orden jerárquico, estratégico y sistemático de todos los procesos que la organización ha determinado para que hagan parte de esa cadena de valor y se puedan desplazar del punto A al punto B. Es decir, puedan ir de las entradas a las salidas sin ningún problema. Entonces, en este caso, para esta empresa, estableció como pertinente la realización o el desarrollo de su cadena de valor a través de 6 etapas o de 6 procesos, como ustedes lo quieran llamar. Un primer proceso, por ejemplo, sería el diseño y desarrollo del modelo fabricar y producir. Es decir, a partir de las entradas, ¿sí? Los encargados de, o la organización en general, lo que hace es formular una propuesta, un modelo, un prototipo, ¿cierto? Para materializar o ver mucho más tangible esa idea que tienen del vehículo que se pretende generar para poder cumplir con esas necesidades y expectativas. Entonces, lo que hacen en esa etapa de diseño y desarrollo es tomar esas entradas, esas necesidades y expectativas y empezar a formular propuestas, modelos o prototipos del vehículo que sea capaz de cumplir con esos requisitos. Entonces, aquí ya la idea se ha materializado en un modelo, puede ser a escala o puede ser generado por computadora con todas las características que se tengan que cumplir para satisfacer esas necesidades y expectativas. Luego viene una segunda etapa que es la evaluación y determinación de la viabilidad del proyecto. Es decir, ya se tiene claro cuál es el prototipo o el modelo que se pretende fabricar y producir. Ahora en la segunda etapa se va a determinar cuántas unidades se quieren generar, 1 millón, 2 millones, 10 millones o menos, lo que defina la organización. Y si en realidad la idea del modelo o el prototipo que va a pasar a fabricación y producción en realidad es pertinente o no para el cumplimiento de necesidades y expectativas. Entonces, en ese caso, según el modelo o los prototipos presentados por los diseñadores de producto, por ejemplo, son sometidos a pruebas, son sometidos a evaluaciones para confirmar si en realidad ese prototipo o el vehículo que se pretende fabricar y desarrollar a partir de ese prototipo en realidad cumple o no cumple con las necesidades y expectativas. ¿Listo? Ahora, después de esa etapa, viene una tercera fase, que es la disposición de los recursos humanos, económicos e infraestructura. Es decir, la organización ya revisó y ya aprobó el modelo que se tendrá como referencia para fabricar y producir la cantidad de vehículos que se han definido, ¿cierto? O que la propia organización ha definido. Y luego, lo que viene a continuación es determinar si se cuentan con todo el capital humano, con los recursos económicos para financiar el proyecto y también si se cuentan con todos los recursos de infraestructura disponibles para ejecutar dicho proyecto. Y una vez se cumpla esta etapa, viene la cuarta etapa, que es la fabricación y producción en masa del modelo, según las cantidades establecidas por la propia organización. Lo dicho hasta acá les ha quedado claro. ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, aquí, como ustedes pueden apreciar, este ejemplo de cadena de valor, ¿sí? Este ejemplo de cadena de valor es lo que le permite a las empresas
establecer el orden jerárquico, estratégico y sistemático a sus procesos para precisamente transformar las entradas en salidas. ¿Por qué la cadena de valor se considera como el ordenamiento jerárquico de los procesos para la transformación de entradas en salidas? Es muy sencillo, porque es el orden natural que le otorga la organización a sus procesos precisamente para transformar las entradas en salidas. Es decir, primero vamos a llevar a cabo una etapa de diseño y desarrollo del modelo a fabricar. Luego, o como segunda etapa, hay una evaluación y determinación de la viabilidad del proyecto. En esa primera etapa de diseño y desarrollo pueden aparecer uno, dos o más procesos. Lo mismo en la etapa de evaluación y determinación de la viabilidad del proyecto, pueden aparecer uno, dos o más procesos. Y luego de haber cumplido esta etapa, luego viene una tercera etapa en donde pueden aparecer uno, dos o más procesos y así sucesivamente. Por eso la cadena de valor involucra todos los procesos de una organización. Perfectamente en el diseño y desarrollo podrían participar procesos contables, por ejemplo, procesos relacionados con requisitos legales o procesos encargados de evaluar y contemplar todos los requisitos y compromisos legales que tenga que cumplir la organización con respecto al producto que quieran generar. Lo mismo en la segunda etapa, lo mismo en la tercera y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que todos los procesos, ¿cierto? Se incorporen dentro de una cadena de valor y la organización determine la etapa o la fase dentro de la cadena de valor donde van a tener lugar estos procesos. ¿De acuerdo? Los procesos de recursos humanos, compra, administración pertenecen a la cadena de valor. Alice, se los acabo de decir. Todos los procesos de una organización se contemplan en una cadena de valor. Lo repito, todos los procesos hacen parte de una cadena de valor. Me hice entender, mi querida Alice, y para todos, me confirma, por favor. Todos los procesos, compras, gestión del talento humano, los procesos contables y financieros, procesos de auditorías, todos los procesos tienen que hacer parte de esa cadena de valor. ¿Sí? Y la organización es la encargada de determinar en dónde aparecen, en qué fase de su cadena de valor aparecen esos procesos. Porque recuerden ustedes que los sistemas de gestión se materializan siempre y cuando haya una interacción de todos sus procesos. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, como les decía, la cadena de valor se entiende como el ordenamiento jerárquico que le otorgan las empresas en sus procesos para la transformación de entradas en salidas. ¿Por qué? Porque cada proceso hace parte de una fase, cada proceso hace parte de una etapa y se le asigna según la jerarquía o el orden natural en el que se van ejecutando dichas etapas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué se dice, por qué se dice que el, la cadena de valor es el ordenamiento estratégico que le otorgan las empresas a sus procesos? La respuesta es muy sencilla, porque el desarrollo de la cadena de valor es lo que le permitirá generar a las empresas un producto o un servicio con su toque personalizado. Supongamos que tenemos la posibilidad de colocar en un mismo plano todos los automóviles con estas características de todas las marcas. Es decir, colocamos los automóviles familiares, cómodos, de alto rendimiento, veloces y demás. Versión familiar de todas las marcas: Peugeot, Renault, Honda, Audi, Mercedes-Benz, McLaren, BMW, Chevrolet, Ford, Subaru, en fin, todas. Supongamos que tenemos la posibilidad de colocarlos todas en un mismo plan. Pregunto, a la vista, los automóviles son iguales, así a simple vista. Los vehículos o estos automóviles son iguales a la vista. Exactamente, no son iguales. ¿Por qué razón? Porque cada empresa, a partir de la configuración de su cadena de valor, le da el toque personalizado y característico de la marca o le asigna
las especificaciones y características propias de la empresa. Habrán unos carros, perdón, habrán algunos vehículos que su motor sea de mayor cilindraje que otros. Habrán algunos vehículos que sean mucho más aerodinámicos que otros o tengan menor resistencia al aire que otros. Habrán otros vehículos que sean más veloces. Habrán otros vehículos que los aditamentos o dispositivos de protección y de seguridad para los conductores y pasajeros sean más robustos que otros y así sucesivamente. Entonces, cuando las empresas tienen la posibilidad de diseñar su cadena de valor, es con el objetivo que los productos y servicios que genera cada organización le dé ese toque personalizado a sus productos y servicios y sepan que ese producto y servicio es de la empresa y no de otra. Si ustedes observan, por ejemplo, los vehículos de carga pesada de Ford tienen ciertas características nada más a la vista. Los vehículos de carga pesada de Chevrolet, por ejemplo, tienen ciertas características a la vista y así sucesivamente con todas las marcas. Entonces, a pesar de que en el mercado hayan muchas empresas que se dedican exactamente a lo mismo, lo que permite la diferencia o lo que permite el factor diferenciador entre una empresa y otra es precisamente la manera en la que formulan y desarrollan su cadena de valor. ¿De acuerdo? La cadena de valor está relacionada con el ciclo de vida del producto. Exactamente, mi querida Alice. Así es correcto. La cadena de valor está íntimamente relacionada con el ciclo de vida de bienes y servicios. Es correcto. ¿Listo? Me hice entender con lo que les acabo de decir. ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bueno, ok. Y finalmente, por qué se dice que la cadena de valor es el ordenamiento sistemático que le otorgan las empresas a sus procesos? La respuesta es muy sencilla, porque lo que ustedes están viendo es la columna vertebral de todo sistema de gestión. Es decir, alrededor de la forma en la que se desarrolle la cadena de valor, orbitará la gestión de la calidad, dado que al momento de identificar las necesidades y expectativas y asumirlas como entradas y requisito de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas, están en la posibilidad de generar productos y servicios que van a garantizar la conformidad y satisfacción de sus usuarios. Quiere decir que todas las etapas de esa cadena de valor se tendrán que ejecutar de acuerdo con las directrices que establezca la norma ISO 9001 al respecto. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué alrededor de la cadena de valor que establezca la empresa orbitará la gestión ambiental? Es muy sencillo, porque en la transformación de entradas en salidas, en cada una de las etapas o fases que conforman la cadena de valor definida por la propia organización, las empresas van a interactuar con los recursos naturales y por ende los entornos naturales que estén alrededor de cada etapa de su cadena de valor. ¿Y por qué la gestión de la seguridad y salud en el trabajo orbitará alrededor de la cadena de valor? Porque en cada una de las etapas y procesos que conforman la cadena de valor hay personas. Y dependiendo el tipo de tareas, actividades, el tipo de recursos, materiales y los puestos de trabajo con los que interactúen los colaboradores en cada una de las etapas de la cadena de valor, podrían o habría la posibilidad de que se materialicen daños a su seguridad, salud y bienestar. Por lo tanto, los colaboradores de la empresa estarían expuestos a circunstancias de riesgo laboral dependiendo de la complejidad y características de las tareas y actividades que se lleven a cabo en cada una de las etapas de la cadena de valor definida por la propia organización. Me hice entender, me confirman, por favor, sean tan amables con lo que les acabo de decir. ¿Listo? Entonces, por esa razón, se considera que el establecimiento o la constitución de una cadena de valor, alrededor de esa cadena de valor orbitarán todos los sistemas de gestión. Y por eso se dice que la cadena de valor hace referencia al ordenamiento sistemático
que le otorgan las empresas a sus procesos, ¿de acuerdo? Logrando así que el sistema de gestión se haga realidad, logrando así que el sistema de gestión se materialice. Y esto nos deja absolutamente claro la importancia de los procesos dentro de un sistema de gestión, que es lo que vamos a ver más adelante como enfoque basado en procesos. Es decir, los sistemas de gestión se tendrá que planificar, poner en marcha, mantener y mejorar continuamente con ese pensamiento basado en procesos, ya que su funcionamiento, o es decir, el funcionamiento del sistema de gestión, dependerá fundamentalmente de cómo la organización construye su cadena de valor o determina o define su cadena de valor, la interacción de todos los procesos a través de las etapas que conformen la cadena de valor y todos los factores, tanto internos como externos, que estén alrededor de la cadena de valor y lo que le dará vida precisamente al sistema de gestión. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí? Entonces, esto es lo que precisamente a nosotros nos ayuda a entender con mayor detalle la importancia de los procesos dentro de un sistema de gestión. ¿Listo? Ok. ¿Alguien tiene preguntas con respecto a la cadena de valor? ¿Me confirman, por favor? ¿Alguien tiene preguntas con respecto a la cadena de valor? ¿Sí o no? Bueno, ok. Entonces, vamos a avanzar un poquito. Entonces, en conclusión, aquí lo vamos a colocar ya. Perfecto. En conclusión, según lo que les acabo de explicar a ustedes con el concepto de cadena de valor, los procesos van a jugar un papel trascendental en cualquier empresa. Absolutamente importante en cualquier organización. ¿Listo? Entonces, eso significa que las empresas tendrán que precisamente aplicar ese enfoque basado en procesos para poder lograr que su sistema de gestión funcione según las normas internacionales adoptadas por la misma empresa. ¿Listo? Por lo tanto, eso quiere decir, ¿sí? Eso quiere decir que alrededor de los procesos estará, por ejemplo, la capacidad de transformar o generar productos y servicios. Alrededor de los procesos se podrán determinar los documentos que soporten la implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión o de los sistemas de gestión que se estén implementando. Alrededor de los procesos se podrán determinar con total certeza los recursos que necesita la organización para poner en marcha su sistema de gestión. Alrededor o gracias a los procesos, la organización podrá establecer o poder constituir adecuadamente su estructura organizativa. Alrededor de los procesos, la organización va a tener la posibilidad o la capacidad de poder cumplir con los requisitos de los clientes y demás partes interesadas, es decir, poder cumplir con las necesidades y expectativas de las partes interesadas, de los clientes y demás partes interesadas. Porque recuerden ustedes que las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas, incluyendo la de los clientes, se consideran y se asumen como requisitos de obligatorio cumplimiento. Y esos requisitos se les podrá dar gestión, tratamiento y por ende cumplimiento precisamente a través de la cadena de valor que se compone por procesos o está compuesta por procesos. ¿Esto les quedó claro, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? ¿Les quedó claro todo lo visto el día de hoy? ¿Todo lo visto el día de hoy les quedó claro?
Perfecto, muy bien. Ok, muchachos, vale. Entonces, mañana vamos a iniciar el proceso de presentación, ¿sí? El proceso de presentación de los sistemas de gestión que vamos a estudiar. Ya nos quedó claro el concepto de sistema, ya nos quedó claro la definición del sistema de gestión y los elementos que lo componen. Y mañana entonces vamos a empezar a revisar los sistemas de gestión que vamos a estudiar. ¿Listo? Espero que todos ustedes tengan una muy feliz noche. Espero que todos descansen, pasen una muy feliz noche y nos encontramos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Dios los bendiga. Gracias por continuar apoyándonos en este proceso de capacitación y formación, en este proyecto de capacitación y formación y nos encontramos mañana, mis estimados estudiantes. Un fuerte abrazo para todos. Que descansen.